El siguiente material audiovisual va dirigido a un público de mente abierta. Si eres una persona intolerante, por favor abandona este video, pues la información que estoy a punto de presentar es reveladora, intrigante, peligrosa y va en contra de lo establecido. Estás advertido. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha visto fascinada y a veces atemorizada por las figuras de Jehová y Satanás, pilares fundamentales en la cosmogonía judeocristiana. Pero, ¿y si todo lo que creíamos saber sobre estos dos seres estuviera teñido de un misterio aún más profundo? Una verdad oculta en las mismas páginas de la Biblia. Hoy nos adentraremos en un viaje de descubrimiento, explorando una teoría tan controversial como cautivadora: la posibilidad de que Jehová, venerado como el Dios omnipotente y benevolente, pudiera ser, en realidad, Satanás, el ángel caído y señor de las tinieblas. Esta hipótesis, que a primera vista parece sacada de una narrativa alternativa, ha sido objeto de estudio y debate en ciertos círculos teológicos y esotéricos. Al adentrarnos en esta exploración, nos enfrentamos a un laberinto de interpretaciones, simbolismos y textos antiguos. ¿Cómo es posible que dos figuras tan diametralmente opuestas en la teología cristiana puedan estar conectadas de tal manera? ¿Se trata acaso de una interpretación errónea? ¿Un mensaje malinterpretado a lo largo de los siglos? ¿O hay algo más en estas escrituras que aún no hemos logrado descifrar? Esta intriga nos lleva a indagar en las etimologías, en las historias y en las tradiciones que han dado forma a estas entidades. Desde el análisis lingüístico hasta la revisión histórica, cada paso en este camino promete revelar aspectos desconocidos y posiblemente perturbadores sobre estos dos seres que han dominado el imaginario religioso desde tiempos antiguos. Este documental no pretende dar una respuesta definitiva, sino abrir un espacio de reflexión y debate. Así es que los invito a ustedes a acompañarme en este viaje de exploración y descubrimiento, con una mente abierta, en donde las certezas se van a desvanecer y las preguntas se multiplicarán. ¿Estás preparado para desafiar lo que siempre has creído y mirar más allá del velo de la tradición y la doctrina? La respuesta, queridos espectadores, comienza ahora. Yo soy el documentalista y esto es Satanás y Jehová. La conexión oculta. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Definiciones e historia. En las brumosas profundidades de la historia y las palabras, se esconden los orígenes de dos nombres que han marcado a la humanidad: Satanás y Jehová. Hoy, con ojos curiosos y mente abierta, desentrañaremos los misterios etimológicos e históricos detrás de estas entidades. Comencemos con Satanás, un hombre que resuena con ecos de rebelión y oscuridad.
Etimológicamente, proviene del hebreo Satán, que significa el adversario o el acusador. Originalmente no era un nombre propio, sino un título, una especie de rol o posición dentro de la corte celestial, asignado a ser cuya función era desafiar y poner a prueba la fe de los humanos. En los textos más antiguos, esa figura no es el mal encarnado, sino más bien un agente de Dios, una especie de enviado celestial. Es en las narrativas posteriores y especialmente en el cristianismo, donde Satanás se transforma en el príncipe de la maldad, el antagonista definitivo de la bondad divina. Ahora, volvamos nuestra atención hacia Jehová. Este nombre, vibrante y lleno de poder, tiene raíces igualmente antiguas. Proviene del tetragramatón, Yud-Hei-Vав-Hei, un nombre tan sagrado en la tradición judía que es impronunciable. Una representación del Dios inefable e incomprensible. El término Jehová surge de la combinación de estas 4 letras, de Adonai, una palabra para señalar a Dios. Esta mezcla se dio en un intento de los traductores de hacer legible y pronunciable el nombre divino, Jehová. Entonces, no es solo un nombre, es un símbolo de la trascendencia y la majestad de un Dios que está más allá del entendimiento humano. Habiendo entendido estos 2 nombres, ahora debemos sumergirnos en un océano de significados y simbolismos. Cada denominación revela una faceta diferente. El Shaddai, el Todopoderoso. Elohim, el Creador. Adonai, el Señor. Estos nombres no son meras etiquetas, son reflejos de las múltiples maneras en que los seres humanos han experimentado lo divino a lo largo de la historia. Representan diferentes aspectos y atributos de un mismo Dios. Desde el creador y sustentador del universo hasta el juez justo y misericordioso. Con esta exploración etimológica e histórica, pretendo llevarlos a hacerse una pregunta. ¿Cómo las palabras de los nombres modelan nuestra comprensión de lo divino? ¿O qué secretos y verdades se ocultan tras estas antiguas denominaciones? Al indagar estas cuestiones, no busco socavar las creencias que tengas, sino expandir tu percepción, abrirnos a una comprensión más amplia y profunda de lo que estos nombres han significado para la humanidad a lo largo de los milenios. Análisis bíblico. En las páginas antiguas y veneradas de la Biblia, encontramos relatos que mencionan a Jehová y Satanás, cada uno desempeñando roles que ha dado forma a la fe de millones. Hoy, con una mirada inquisitiva y respetuosa, examinaremos estos pasajes, buscando entender las acciones y características que los definen. Comencemos con el libro de Job, donde se presenta una escena intrigante. Jehová y Satanás en una conversación celestial. Aquí, Satanás actúa como acusador, poniendo en duda la devoción de Job hacia Dios. Curiosamente, en este diálogo, Satanás parece actuar con permiso de Jehová, quien permite que Job sea sometido a severas pruebas. Esta interacción plantea preguntas fascinantes. ¿Es Satanás un ser independiente actuando en contra de la voluntad de Dios o es un agente dentro de un plan divino más amplio? ¿Por qué Satanás tendría que pedirle permiso a Dios para hacer algo?
Avanzando hacia el Nuevo Testamento, la figura de Satanás se transforma. En los Evangelios, es el tentador, el que desafía a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder terrenal a cambio de adoración. Aquí, Satanás es claramente el adversario, opuesto a los designios de Dios. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, Jehová se muestra como un Dios de justicia y poder, a veces manifestándose con acciones severas, como en el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta dualidad de roles y acciones nos lleva a una discusión más profunda. ¿Cómo interpretamos estas representaciones? Algunas corrientes de pensamiento sugieren que estas descripciones no deben tomarse literalmente, sino como simbolismos de luchas internas y éticas de la humanidad. Otras interpretaciones, más audaces y controvertidas, plantean la hipótesis de que las representaciones de Jehová en el Antiguo Testamento podrían tener similitudes con las características tradicionalmente asociadas a Satanás en el Nuevo Testamento. Motivos para pensar que Jehová es Satanás. En el Antiguo Testamento, hay varios pasajes en los que las acciones de Jehová pueden ser percibidas como propias de una entidad maligna como Satanás, especialmente cuando se las ve desde una perspectiva moderna. Veamos. El diluvio universal. Génesis 6, 5 al 7. Dios decide enviar un diluvio para destruir a todos los seres vivos, excepto a Noé, su familia y los animales en el arca, debido a la maldad de la humanidad. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 al 25. Dios destruye estas ciudades debido a sus grandes pecados. Las plagas de Egipto. Éxodo 7 al 12. Jehová envía 10 plagas sobre Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios, es decir, inocentes, para convencer al faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. La orden de sacrificar a Isaac. Génesis 22, 1 al 2. Jehová prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac, aunque luego detiene el sacrificio. Las guerras de Canaán. Por ejemplo, Josué 6, 17 al 21. Las instrucciones dadas a los israelitas para conquistar Canaán incluyen actos de violencia contra los habitantes de las ciudades conquistadas. Es crucial entender que la interpretación de estos pasajes varía significativamente entre diferentes tradiciones y estudiosos, mientras que algunos los ven como ejemplos de justicia divina o como representaciones simbólicas en un contexto teológico específico. Otros pueden interpretarlos de manera más crítica. Estos textos siempre han sido objeto de numerosos debates teológicos, éticos y filosóficos a lo largo de la historia. Teorías controvertidas. En el amplio espectro de las interpretaciones religiosas, emergen teorías que cuestionan la percepción tradicional de Jehová en el Antiguo Testamento. Estas perspectivas, cargadas de controversia, nos invitan a una reflexión más profunda sobre las figuras divinas. Una de estas teorías sugiere que Jehová podría ser visto no como un Dios benevolente, sino como una figura de naturaleza severa e incluso malévola. Esta interpretación se apoya en episodios del Antiguo Testamento donde se observan actos divinos de rigurosa justicia, como las catástrofes naturales y guerras ordenadas por Dios.
Estos relatos han generado un debate sobre si representan una faceta más compleja y rigurosa de la divinidad. En el enigmático terreno del gnosticismo hallamos otra teoría intrigante, la del demiurgo. En algunas corrientes gnósticas, el demiurgo es un ser creador, pero imperfecto, una entidad que encadena las almas en lo material. Se ha planteado una asociación entre este demiurgo y Jehová, sugiriendo que el Dios del Antiguo Testamento podría ser una representación de este ser. Esta idea presenta a un Dios más cercano a lo humano, con limitaciones y fallos. Además, las diferencias en la representación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento añaden complejidad a esta discusión. Mientras en el Antiguo Testamento Jehová se presenta como un Dios de leyes estrictas y juicio, en el Nuevo Testamento se transforma en un ser de amor y misericordia, algo totalmente opuesto, particularmente en las enseñanzas de Jesús. Esto ha llevado a algunos a debatir si son dos visiones distintas de lo divino o diferentes aspectos de una misma entidad. Porque, seamos sinceros, cuando analizamos al Dios del Antiguo Testamento, parece que estamos viendo a un Dios malévolo. Y cuando analizamos al Dios del Nuevo Testamento, parece que estamos viendo a un Dios benévolo. Estas teorías no tienen el objetivo de minar tus creencias, sino de abrir un diálogo sobre la interpretación de los textos sagrados y nuestra relación con lo divino. El rol de Jesús. La figura de Jesús emerge como un agente de cambio, un personaje cuya enseñanza y vida desafían las normas establecidas. Al centrarnos en su papel, descubrimos una conexión singular con la imagen de Jehová en el Antiguo Testamento, una conexión que invita a una reflexión profunda. Jesús, conocido por su mensaje de amor y perdón, a menudo se situó en una posición que parecía desafiar las estrictas leyes de Moisés. Su enfoque en la misericordia, la compasión y el perdón marcó un contraste notable con algunos de los aspectos más rigurosos de la ley mosaica. Por ejemplo, cuando Jesús impidió la lapidación de una mujer acusada de adulterio, puso en práctica una visión de la justicia divina centrada en la compasión, no en el castigo. Este acto, y muchos otros similares, presentan a Jesús como un reformador de la ley, alguien que busca llevar la comprensión de lo divino hacia un enfoque más humano y amoroso. Este contraste se hace aún más evidente cuando consideramos los mensajes de Jesús sobre el amor incondicional y el perdón. En sus enseñanzas encontramos una invitación constante a amar a los enemigos, perdonar sin límites y buscar la paz por encima de la venganza. Estos principios, en cierto modo, parecen estar en tensión con las acciones atribuidas a Jehová en el Antiguo Testamento, donde encontramos episodios de juicio severo y castigo divino. Esta discrepancia nos lleva a cuestionar: ¿cómo reconciliamos estas dos imágenes de lo divino? ¿Estamos ante una evolución de la comprensión de Dios, de un ser de justicia inflexible a un ser de amor o misericordia? ¿O podría ser que Jesús, con sus enseñanzas y acciones, buscara revelar una faceta de Dios que había sido malinterpretada o ignorada en el pasado? La figura de Jesús no solo transforma nuestra comprensión de la ley y la justicia divinas, sino que también nos invita a reconsiderar la naturaleza misma de lo sagrado. A través de su vida y palabras, Jesús abre un camino hacia una interpretación más inclusiva y amorosa de la divinidad, un camino que desafía las percepciones tradicionales y nos anima a buscar un entendimiento más profundo y compasivo de lo divino. En este viaje de descubrimiento, hemos explorado teorías audaces y reflexiones profundas sobre figuras tan enigmáticas como Jehová y Satanás.
Hemos visto cómo las interpretaciones de la Biblia pueden variar enormemente, desafiando nuestras percepciones y creencias tradicionales. Este análisis nos recuerda la importancia crucial de la interpretación en la comprensión de los textos sagrados. Las palabras, los contextos y las perspectivas cambian con el tiempo, y con ellas, nuestra comprensión de lo divino. Hemos contrastado las visiones de Jehová en el Antiguo Testamento con las enseñanzas de amor y perdón de Jesús en el Nuevo, sumergiéndonos en un debate sobre la naturaleza misma de lo sagrado. Los invito a reflexionen sobre estas cuestiones. ¿Cómo estas interpretaciones afectan nuestra visión del mundo espiritual? ¿Qué nuevas perspectivas podemos ganar al cuestionar lo establecido? La búsqueda de la verdad, en especial en temas de fe y espiritualidad, es un camino personal y profundo. Así, cierro este capítulo, no con respuestas definitivas, sino con una invitación a la reflexión y el diálogo. Que cada uno de nosotros encuentre su propio camino en esta fascinante exploración de lo divino. Yo soy el documentalista, y esto fue Satanás y Jehová, la conexión oculta. Saludos especiales para David Nájera 5170, Daniel Espejo, Moni N76 Islas, Jonathan Saldívar, Francisco José Canelo Díaz, User ZX4RB2CF3J, Pablo César Matute Zavala, Luis Toro, Conori, Oscar Uriel Amador, Lawis Calpan, Pecabas, Mario Flores, Israel Altamirano, Dani Gardea, Marcos Medina, Alina Yuridia Sánchez Ferias, User EO5DW9MV8C, Armando Sebastián Ramírez Gar, Hugo Ángel Martínez Venegas, The Fauking Draw y Natalia Marín. Gracias y hasta la próxima.